Pues de entrada, todos tenemos la necesidad de creer en algo, ¿no? Esa es una fuerza psíquica, aunado a que siempre que hay inicios de o un cambio, siempre hay rituales que tratan de favorecer esos cambios, ¿no? Y sobre todo tienen que ver con esto del amor. Muchos rituales de Año Nuevo tienen que ver con amor. Estos rituales muchas veces son sugeridos entre amigos, o sea, por la doxa, por la misma palabra, ¿no? Por lo que la gente cuenta, y pues con esta esperanza de que al dormirnos, ¿no? Con este papel, en poco tiempo se verán resultados por esa atracción mágica. Esto comenzó al momento de justamente, digamos, se erigiera la cultura, ¿no? O se erigiera la congregación en tribus, ¿no? Algunas Ujú. surgen, ¿no? Justamente desde esas, digamos, a cómo se mantengan en la memoria, ¿no? Y cómo se transmitan a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones, cómo conecten con ellas y qué tanto desean continuar de ello, ¿no? Qué tanto también se conserva ahí. Pero bueno, al final del día me parece que es esta aspiración o del espíritu del cierre, más que eso es como la esperanza. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique y de este podcast Zona Psique. Pues quisiéramos darle antes que nada, pues la bienvenida a este nuevo año y a los nuevos seguidores que también tenemos, con la noticia de pues que ya nos ven en Estados Unidos y en Colombia también, como de los países que nos ven, posteriores a México. El día de hoy vamos a tratar un tema que es interesante y que hemos visto que mucha gente también nos ha pedido. Se trata de los rituales, psicoanálisis de los rituales de la Navidad y del Año Nuevo. Entonces, para esto, pues, me va a hacer compañía y colaboración quien es Verónica Ordeñana, psicóloga psicoanalista en la ciudad de Puebla. ¿Cómo estás, Vero? Hola, pues muy bien, pues arrancando el año, ¿no? No siempre los arranques de año son iguales, no siempre uno está con esta idea Súper. romántica o de tan espiritual de estar en la playa ¿no? Y las vacaciones y demás, y el escape, no, esta vez no escapamos de la ciudad, pero bueno, sí hubo momentos de pasar con la familia, los momentos especiales, con los amigos, ¿no? Sí hubo mucho movimiento también por ese lado, muchas pérdidas. Pues bueno, ¿no? Aquí arrancando, Zona Psique, otro año, otro nuevo comienzo, y pues hoy ya lo dijiste, ¿no? Estaremos hablando un poco de los ritualillos, ¿no? Yes. Y es un tema interesante porque, bueno, pues de entrada, todos tenemos la necesidad de creer en algo, ¿no? Esa es una fuerza psíquica muy fuerte, aunado a que siempre que hay inicios de o un cambio, siempre hay rituales que tratan de favorecer esos cambios, ¿no? Y sobre todo tienen que ver con esto del amor. Muchos rituales de Año Nuevo tienen que ver con amor. En la Navidad, pues, los rituales más que nada son religiosos, ¿no? Por ejemplo, pues comer pavo, el estar con la familia, el recordar a lo mejor cuestiones de letanías y demás, de las posadas, pues tiene que ver con un aspecto religioso, puramente recordando pues la historia del peregrinar de Jesús, ¿no? Y que esas cuestiones simbólicas las fueron trascendiendo hasta que se transformaron en las Saturnalias en Roma. Posteriormente, bueno, en esas Saturnalias precisamente eran dedicadas al dios Saturno y iban pasando por cada dios, ¿no? Entonces en cada día pues se daban regalos y se intercambiaban sobre todo los beneficios de las cosechas, ¿no? Para llegar hasta Saturno. Que de Ujú. eso, de esos rituales antiguos, pues ya devienen lo que son las posadas actuales, ¿no? Vayan, los rituales modernos es una suma, es un sincretismo, ¿no? De todo lo que, de los rituales que han sido en el pasado, ¿no? Pero llama la atención que, por ejemplo, los rituales de Año Nuevo tienen que ver con esta necesidad de cambio en cuanto al amor, ¿no? Y hay ejemplos de esto, por ejemplo, en un ritual hay un papel donde se escriben las intenciones, ¿no?
Entonces, para el año nuevo se decide escribir en un papel cualidades que se quiere de una pareja y se guardan debajo de la almohada, ¿no? Ujú. Como parte del ritual surge estos rituales muchas veces son sugeridos entre amigos, o sea, por la doxa, por la misma palabra, ¿no? Por lo que la gente cuenta, y pues con esta esperanza de que al dormirnos, ¿no? Con este papel, en poco tiempo se verán resultados por esa atracción mágica. Que cabe decir aquí, hay mucho de pensamiento mágico, ¿no? Y encontraremos esa pareja. Hay otro ritual que también tiene que ver mucho con lo de la limpieza, ¿no? La limpieza es símbolo de purificación y purificación es un símbolo de nuevos comienzos, ¿no? Entonces, por eso muchos rituales tienen que ver con esto de la limpieza energética, ¿no? Que el baño de amor, y otras variantes. La limpieza energética para el amor tiene que ver con, pues con personas que precisamente no han encontrado este amor, que sienten la necesidad de hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Deciden hacer como una Ujú. limpieza energética en su casa para eliminar energías que se relacionan con el pasado, precisamente. Y de esta manera atraer una nueva pareja en el año nuevo. Tras este ritual, se sienten más motivados, más confiados en sí mismos y en sus habilidades, cabe decir que ese es un aspecto positivo, y tratan de alguna forma de encontrar a esta persona siendo más positivos, ¿no? Que ese es un aspecto dentro de los cuales los rituales pues tienen su lado bueno, ¿no? Cabe decir que todos estos rituales pues tienen que ver con creencias, ¿no? Con lo que ya se denominará el sistema de creencias, que cada cultura pues tiene de una forma diferente acomodo, por así decirlo, ¿no? El ritual del baño de amor, que era el que les comentaba, que es otra variante de purificación, de limpieza, refiere a que es un baño de amor con pétalos de rosas, y una esencia de lavanda en la noche de año nuevo. Entonces, la persona en cuestión se ayuda de esta manera para, de una manera cuando se está bañando, tiene que visualizar, ¿no? Y en esas visualizaciones, pues, sugiere, dijésemos, al universo o a la energía superior, el Ujú. encontrar, ¿no? Esa persona amada, esa persona correcta en su vida. Entonces, bueno, estos de entrada son algunos de los rituales que voy a hablar más de esto, pero tienen que ver con estas cuestiones de la necesidad de que algo ocurra diferente en mi vida, que exista un cambio, ¿no? Entonces ya muchos dirán, pues tiene relación también con la magia, ¿no? Con la creencia mágica, precisamente a lo mejor de la magia Wicca, New Age, donde tiene que ver con esencias, donde tiene que ver con plantas, en árboles y demás, ¿no? Aquí siempre vamos a hablar de expectativas. Siempre que hay un nuevo año vamos a hablar de expectativas, lo que se espera de ese año, y por lo regular siempre empezamos el año con mucha energía, por lo regular, ¿no? Dependiendo de cómo haya acabado el año. Y esa energía también por lo regular se va agotando, se va acabando. Los primeros 2, 3 meses del año los vemos en los gimnasios súper saturados, los vemos súper energéticos, por así decirlo, y después ya van como Ujú. que van cediendo a no, más bien no a la realidad, sino a la necesidad de seguir adelante, a pesar de no haber cumplido ciertos propósitos, ¿no? Y aquí implica pues mucho el poder también de la mente, de no dejar de lado un propósito que tiene que ver con mejorar tu vida, que es algo importante, ¿no? Y que de ahí pues vienen también las sesiones terapéuticas, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en que en el año nuevo pues comiencen también sus procesos terapéuticos, ¿no? Porque no es nada más como que crear conciencia en el aspecto físico, en la salud física, sino que también sin salud mental pues no hay salud, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. es esta parte de los rituales? Pero Bueno, pues tienen un ahora significación, ¿no? Muy
antropológica, ¿no? Finalmente esto comenzó al momento de justamente, digamos, se erigiera la cultura, ¿no? O se erigiera la congregación en tribus, ¿no? Algunas Ujú. surgen, ¿no? Justamente desde esas civilizaciones, por así decirlo, primigenias. Hay algunas que se conservan tal cual y otras que han, digamos, de alguna manera transformándose a lo largo del tiempo, acorde, digamos, a cómo se mantengan en la memoria, ¿no? Y cómo se transmitan a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones, cómo conecten con ellas y qué tanto desean continuar de ello, ¿no? Qué tanto también se conserva ahí. Eso es como una cosa bastante interesante. Pero bueno, al final del día me parece que es esta aspiración no solo de seguir buscando la felicidad, sino tener este balance, esta idea de balance, esta mm, renacer del espíritu navideño o del espíritu del cierre. Más que eso es como la esperanza, mantener la posibilidad de la esperanza. Me parece que también es una cuestión del duelo mismo. Los rituales se utilizan mucho justamente cuando hay situaciones de pérdida y hay situaciones de duelo. Y es muy interesante cómo Freud tenía una lectura al respecto de lo que implicaba el Año Nuevo, ¿no? Y básicamente es una pequeña parafraseo de lo que dijese Freud, ¿no? En un cuento de Navidad de 1896 y dice, toda fiesta celebra a la vez un duelo y un pacto. El primero es por algo perdido, los que no están, lo que no se logró, y el pacto es un nuevo arreglo con la divinidad, sea Dios, la vida, la contingencia, el estado de cosas, lo irremediable, lo imposible, etc. En ambos casos nos sigue convocando a desafiar el futuro, ¿no? Y creo que son palabras como muy contundentes de Freud y va enfocado un poco a esta cuestión de hacer rituales, ¿no? ¿Cómo se entienden ahora? Creo que es una de las preguntas interesantes que podríamos empezar a hacernos, ¿no? ¿Cómo se ven en las nuevas generaciones y bajo nuestras condiciones de vida la conservación y la preservación de estos rituales? ¿Qué significación tienen ahora, ¿no? Tú hablabas mucho de en función del amor, ¿no? Y bueno, me parece que cada año puede ser bello o puede ser horrible en función de cómo lo vayas viviendo, ¿no? Y vayas tejiendo el día y las circunstancias mismas que depara la vida, ¿no? Podrás decir si tuviste un buen año o un mal año. Y en función de generalmente los males, es que se busca algo para purificar, ¿no? Y creo que ahí es donde se acude a los rituales. Sí, Para sí. tener energías nuevas, para justamente no perder la fe y la esperanza, para aspirar y hacer un pacto, ¿no? Con la vida, ¿no? O con Dios, o con deidades, ¿no? Con divinidades, para decir, bueno, hagamos tregua y que este año que venga sea más relajado, ¿no? O sin menos baches en el camino, ¿no? Pero al final del día es hacer algo que posibilite seguir buscando la felicidad, no perder, no quedarnos desolados, ¿no? Creo que los rituales van en función de eso, dijeran en algunos. Y es que también depende de cómo se manejen los rituales y en qué ámbito, ¿no? O sea, sí me queda claro que no es la misma perspectiva que se le da en psicología, ¿no? Cuando hay algunas áreas, como por ejemplo la gestáltica, y este año, curiosamente, Exacto. participé en muchos rituales, ¿no? Y fue muy curioso, porque fue entre rituales y meditación, ¿no? O sea, he practicado el tai chi desde que me embaracé y demás, y me parece algo maravilloso. Y en los días que se me fueron presentando que, digamos, hice una pausa, no, mi cuerpo lo resintió. Definitivamente, ¿no? Como hacer un acto de disciplina y demás, mi cuerpo lo resintió y dije, no, esto no es para mí. Y, por ejemplo, dijimos, bueno, ya cerremos el año, si no se puede hacer mucho y comencemos retomando, ¿no? Aquellas cosas que nos estabilizan
en el camino, ¿no? Son como, no una vía de escape, sino que posibilita justamente hacer un vaciamiento de muchos pensamientos obsesivos que tenemos, ¿no? Una posibilidad de acallar nuestras mentes y dar un lugar a la meditación. Que mira, que sería bastante interesante dar lugar a lo que involucra una meditación, tener un invitado, ahora no recuerdo, es el esposo de Florentina Gamarra, ¿no? Es una psicoanalista en Argentina. Y curioso, fue como tener esos encuentros. Mira, que el cierre de año y así fueron como cuestiones de encontrarse, desencontrarse, eh, tener la Sí, posibilidad de conectarte con otra gente y decir, bueno, hay cosas que para este año que vienen preparar, ¿no? Diferente, sí, arriesgarse y hay a ver como qué va la sucediendo, necesidad ¿no? como Y la necesidad de que curiosamente algo los cambie. rituales que tú dices, ¿no? Ajá, como que de algo cambie en nuestras vidas, pero a pesar de lo que yo hago, como por decir, Sí. algo mágico me va a ayudar allá afuera si hago esto, como si fuera un hacker del universo, ¿no? Vamos a meter un Es que hacking. involucra una continuidad. Es que también es una Ajá, cuestión bastante loca que escribí en los artículos recientes de las revistas para Late, en las revistas, en las newsletters muy de raro. enero a Ajá, febrero, ¿no? Que amarré con otras circunstancias, pero sí puntué como esa cuestión de cómo el tiempo puede ser relativo, ¿no? Y cómo cada año tiene una significación distinta. ujú, Y todo va en función de ese día a día que vas tejiendo con nosotros y las circunstancias mismas que vas viviendo. Es que creo que esa es una de las, si viéramos la vida como una moraleja, una lección, que no es como el sentido que se le da en una lectura psicoanalítica, pero digamos, hablemos como mortales. Si algo debemos aprender de la vida es a vivirla, ujú. ¿no? O sea, Y vivirla significa tener como estas contrafuerzas que se sobreponen en el sentido del bien y el mal, de las buenas y malas circunstancias, y al final tener una postura frente a ello, ¿no? Si vamos a tener todo un año de sufrimiento o hacerlo más sufrible de lo que ya es, o hay posibilidad de transformar un poco la realidad, que es a lo que venías como con esta cuestión de no es suficiente solo con los rituales, porque digamos los rituales entrarían en una fase en la lectura, ¿no? Voy a tratar de ser muy prudente en ese aspecto, pero ¿de qué nos sirve decretar, ujú, ¿no? ¿O de qué exacto. nos sirve Ahí es hacer donde el viene amarre, por ejemplo, esa ¿no? Había cuestión, una campaña de tengan cuidado con los repetir. colibríes, por ejemplo, que hablabas del amor, Ujú, porque estaban a punto de extinguirse una ave preciosa y maravillosa ujú. para un amarre del amor, ¿no? O sea, me explico que hay ciertas rituales o ciertas cosas que se pueden hacer en aspirar a algo o aferrarse a algo, ahí es como cuestionarse cada quien. Y tener cuidado, porque digamos, para mi felicidad necesito sacrificar, eso es cada quien, ¿no? O sea, desde en lo personal y, por ejemplo, para mí los colibríes, prefiero verlos libres y tener este sentido de reencontrarte con alguien Exacto. perdido, ¿no? Curiosamente, que, digamos, si, que matarlo para que alguien que no me pela o que ni siquiera da cuenta de mi existencia me empiece a prestar atención, Sí, no ¿no? O tiene sea, ningún caso. Es como, pero, por ejemplo, te digo, ¿no? tiene que Ujú. ver con la incapacidad también de interactuar con el otro, porque si recordamos, por ejemplo, a Tatem y Tabú de Freud, habla mucho de esta, pues, obsesión por el animal protector, ¿no? Este animal es el que me protege y no puede ser comido, ajá, pero puede ser portado de alguna forma, como talismánica. Entonces, de alguna manera tiene que ver con esa necesidad de como llevar un talismán hacia el nuevo año. Voy a entrar al nuevo año, pero no voy a entrar solo, voy a entrar con un talismán. Eso tiene que ver Sí, también pero con un poco de creo que hay esta que cosa. decir, investigación, una noción antropológica de lo que involucran los tótems, ¿no? Para cada cultura y cómo eso se transforma a la modernidad y el Ajá, es pensamiento un, es un occidental, símil. ¿no? Sí creo, por ejemplo, ahora sé que estamos en el año chino de la serpiente y ahí tiene una significación distinta, ¿no? Donde Ujú. tiene una simbolización distinta el calendario chino, ¿no? Al occidental. Pero sí hay que tener cuidado en esa cuestión de ver cómo el tótem se erigió en función de tener una cosmovisión y una relación con el mundo a cuando estos
se va transformando y la modernidad de alguna manera algo hace una ruptura, me parece, y entran las obsesividades. Sí creo que hacer una diferencia en si se trata de una cuestión obsesiva a una cuestión de una cosmovisión Sí, más, o más, una cuestión más cosmológica, ¿no? religioso. La religión también tiene que ver. Hay muchos ritos en las religiones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que se adoptan, ¿no? De las 12 velas, de tener encendida una vela cada mes con esa cuestión de, por ejemplo, en el catolicismo, así, o por lo menos a mí me lo transmitieron esa parte, ¿no? De encender las 12 velas al año para tener siempre, bueno, de antemano estar agradecido con Dios, ¿no? Uh-huh. Por la comida, el alimento, eh, y cada vela mantener la luz, la fe, la esperanza, ¿no? La comunión para con la iglesia, pero tiene como esta significación de mantener la fe, la esperanza, la paz, que hay, o sea, ah, muchísima paz. Lo que este nos enseñó es que uno puede ser muy obsesivo con muchas cosas y la obsesividad convertirse en locura y hacer un genocidio y un infanticidio y, o sea, terrible, ¿no? En donde la Tierra Santa se convierte en tierra de sangre y tierra de nadie, ¿no? O sea, ese es lo contrastante, por ejemplo, de este año 2024 al 2025, ¿no? Que nos muestra como esa otra cara de la humanidad, que al final del día en estos espacios es como para reflexionar y decir, bueno, ¿qué tanto hay unión? Porque la época navideña o el espíritu navideño, diciembre, el cierre, que involucra, ¿no? Cerrar en paz, cerrar en tranquilidad, cerrar en comunión, cerrar con familia, ¿no? Siempre es como el momento. ¿Por Porque qué nos esperamos hasta diciembre? Porque el mismo ambiente, ¿no? La misma sí crea un poco de mercadotecnia, tú quieras, es y es como lo que te iba a la decir, unión que tiene familiar. que ver La mucho unión familiar. Te puedo no ver todo el año, con la pero siempre mercadotecnia. la cena es la última cena, ¿no? Casi, casi con esta cuestión. También, ¿no? Me parece que hay unas cuestiones muy simbólicas muy importantes, pero retomando los ritos y en las palabras de Freud, ¿no? Como para cerrar un poco eso, es una posibilidad de tratar de hacer algo que pacte con la vida, que pacte con la divinidad para poder dar continuidad a algo y fluidez a algo, ¿no? Que nos posibilite continuar viviendo y estar esperanzados en busca del amor, para aquellos que los que estén en busca del amor, otros en busca de la felicidad. Dirás, a lo mejor otros no son tan banales y aspiran como eh, a la paz, ¿no? A la espiritualidad, a la posibilidad de replantear la relación con los otros y qué tanto voy a permitir que eso me afecte o no, dar corte a muchas cosas, ¿no? Eh, y para mí eso significaría siempre el cierre y el año nuevo, ¿no? Y como te decía, curiosamente estuve con un cierre al encuentro de muchos rituales desde muchas perspectivas, ¿no? Hay un ritual que sí se hizo desde una postura muy gestáltica y te va hablando cuestiones, ¿no? Hizo como una narrativa en función de los duelos, las pérdidas, a lo que te aferras, a lo que no dejas ir, ¿no? A la abundancia. Entonces también es como bastante interesante cómo cada persona va conduciendo el ritual, ¿no? O sea, a mí me encantan los rituales del temazcal, que es una purificación, ¿no? Del cuerpo, del alma. Eh, por ejemplo, eso son cosas que en algún momento he hecho y me han gustado. Curiosamente, ahora participé en rituales distintos o en prácticas distintas, tratar la meditación. Y sí, sí, se palman las diferencias entre uno y otra cosa. Y bueno, finalmente es participar con respeto, aunque uno en el camino se puede abstener en Exacto. la postura que Y finalmente tiene uno mucho que ver tiene esa también formación. la mercadotecnia, ¿no? O, Claro. por ejemplo, si el empresario, por así decirlo, ve que hay un cierto ritual, ¿no? De la cultura japonesa que se empieza a inmiscuir en América Latina, pues, ¿sabes qué? De aquí soy, ¿no? Vamos a sacar estos, no sé, estos pollitos que se cuelgan o estas cuestiones, vaya, vamos a fomentar el ritual. ¿Por qué? Porque pues deja más dinero, no, no hay de otra, ¿no? Lamentablemente muchos rituales tienen que ver con eso y otros, muchas personas no los entienden, ¿no? O nada más lo siguen por seguir. Y yo considero que para hacer un ritual sí lo debes de comprender un poco más a fondo, como bien decías lo de los temazcales,
Los temazcales pues tienen un trasfondo inclusive chamánico, ¿no? Pero hay que comprenderlos porque también, bueno, yo he estado también en rituales de estos y recuerdo que el chamán nos decía, ¿no? Sabes que el temazcal es un acto purificador y simbólico porque es el regreso a la madre tierra. O sea, es como un símbolo de un regreso a la madre tierra, donde tienen nueve piedras ardiendo y les van echando ciertas esencias y tú tienes que ir saludando a las 9 piedras porque es un símbolo de la creación. Entonces, como si fuera una gestación humana, sales del vientre de la tierra, ¿no? Purificado como un nuevo ser. Y en ese ritual acaba hasta el amanecer. O sea, el primer rayo de luz que tú vas a ver va a ser el del otro día. Por eso es muy importante, bueno, en el caso de que tomen un temazcal, que también sepan todas esas connotaciones, ¿no? Sí, hay mucha charlatanería, indudablemente, Carlos, tienes toda la razón. Si algo tenemos que considerar y tener en cuenta, ¿no? También este año nos dejó ver que puede haber muchas, Marilyn Coates, sí, ¿no? Y por ahí ya está sonado otro doctor que también, sí. que Ah, muchos sí, sí, ya me conocían, a acuerdo de eso. diferencia del otro, era como Ese más otro doctor que conocido aquí mencionas en hasta México. fue paciente psiquiátrico, imagínate. Mira, ¿no? Mucho impostor, esa es la palabra que buscaba, ¿no? Es interesante finalmente cuál es su impostura dentro del medio y es importante cuidar, claro, la Ujú. cédula y demás, no, me queda ser profesional finalmente en la formación, incluso, digamos, ser muy comprometido con ello. Eso no lo voy a discutir. Eh, pero también, o sea, da cuenta de eso, de la necesidad de cada uno y en esta, también, como decías, este marketing, hacia dónde nos conduce, ¿no? ¿Cuál es el Ujú. cuál es el ideal al que Y la siempre seguimos aspiración. aspirando, ¿no? Culturalmente, Ajá. digamos, imposición y esa impostura, mira, jugando con, que sigue prevaleciendo en el deber ser. Y Ujú. eso, bueno, si nos damos cabida para analizar, para realmente meditar y reflexionar al respecto de eso, es una posibilidad que nos da terminar un año para abrir con otro, replanteando Ujú. esas imposturas, ¿no? Y de verdad dejar de ser el Exacto. impostor, de vivir una vida que no nos corresponde, porque no es algo que realmente deseemos, ¿no? Sino seguir como la reproducción de lo que el otro dice que soy. Pero Exacto. eso, digamos, a poca gente aspira a poder cuestionarse, preguntarse al respecto de eso. Lo que sí Sí, veo es por lo que regular. en esta idea y con algunos de los analizantes que he visto, les entra una nostalgia por ver la recapitulación del cierre de un año y la desmotivación que les da comenzar uno, que la idea inminente que viene es la posibilidad de morir, ¿no? Y Ujú. entonces eso también deja ver que hay un cargo, si no de culpa, de abrumación, de desilusión, de insatisfacción, de decir, no ya se acabó el año, no logré lo que quería, Sí, y tiene sigo que ver mucho con repitiendo la lo edad mismo y también, siento que ¿no? arrastro Ujú. cosas, ¿no? Y entonces, pues Por eso lo- también hace pensar como los ideales, ¿no? Cómo los rituales también contribuyen a que uno pueda generar un cambio, ¿no? Ujú. Salir como de este drama, ¿no? Y Como de como que esta de lo que vida se repite, ¿no? insulsa, Como a que lo que se repite, claro, cómo dar corda a lo que se repite. Y curiosamente, para los chinos es el año de la de la serpiente, serpiente. ¿no? Que ha Ujú. habido, podemos utilizar como muchas metáforas como esta serpiente que se muerde su cola y como que se cierra, ¿no? Es como o da la posibilidad de que sea esta serpiente, ¿no? Este dragón y fuerza, y que, bueno, por acá viendo un poco en la revista Vogue, significa que este año va a representar la fuerza y la capacidad de crecimiento. O sea, la serpiente no es, como dicen, esa venenosa, ¿no? O que va a ser algo terrorífico, ¿no? Sino que va a representar la fuerza y la capacidad de crecimiento. Entonces, mira, se la están jugando como una especie de continuidad, ¿no? Sí, eso. De fluidez,
de Y cabe decir conocimiento. que ellos son muy simbólicos, ¿no? O sea, la cultura china son totalmente simbólicos. Pues cada vez creo que vamos adaptando más de la cultura Y vamos adoptando, oriental. se va haciendo sincrético todo esto. Porque no sé si sabías, pero ciertos chinos bueno, que viven en México, llevan ya las tradiciones, por ejemplo, del Día de Muertos y poner el altar y todo eso ya a China. Entonces se van entremezclando muchos rituales y muchas, cuestiones que creíamos autóctonas de aquí, ya son más libres, ¿no? Cada vez. Pues yo creo que eso es, nos vamos a encaminar cada vez a un mundo mucho más cosmopolita y mucho más pluricultural. De hecho, ya son las nuevas palabras del pluriculturismo, etcétera, ¿no? De esas fusiones culturales. Eh, y vamos a lo mismo, cómo de ello se transforma y se pierde. Hay algo que se transmite, hay algo que se conserva, pero también hay cosas que se pierden, Se pierde, ¿no? sí. Si digo que estamos adaptando algunas tradiciones chinas o parte de la cultura china, no es verlo porque nos adentremos a las significaciones de lo que involucran las tradiciones chinas y viceversa, sino porque hay una mercadotecnia y porque hay muchas tiendas Claro. chinas, muchas tiendas Y hay mucho chinas, que ¿no? vender, También desde ahí del comercio, que sí. se da un intercambio, pero no eh, nos vamos con ese sentido que otro sabe de, ¿no? Como borreguitos, ¿no? Ahí vamos. Y Claro, entonces las masas sabemos son que ese así. ojo que de Dios, etcétera, representa, pues es para el mal de ojo. Ah, pues me lo pongo con el mal de ojo, ¿no? Yo, No por vaya a ejemplo, ser voy que, ahora con las ¿no? pulseras rojas, que ya nada más me quedó una, ¿no? Yo iba con las de San Benito, por ejemplo. Ese es mi ritual. Se supone que es para las malas vibras, Para ¿no? Como nada. protección de las malas vibras. Y cuando se te cae, se supone que te protegió de algo. Entonces ya me quedé solo con una. Esta no se me ha caído para nada, neta. Ahí te Muchas se quedas me con han la idea roto. de que te protegió de Y algo. ya solamente me quedé con esta, ¿no? ¿Por qué pasa? No lo sé, pero Sí, sí, sí hay pasa. otros rituales más osos. En una reunión, muy rápido, me Ajá. pareció una anécdota Vamos al corte casi, sí. bastante interesante, ¿no? Antes ya de ir al corte, estuvimos en una reunión entre amigos y justamente hablábamos un poco de esas leyendas urbanas más que tradiciones o rituales, pero Ajá. entra junto con pegado. Porque por ahí se dice, ¿no? Que en las cárceles tienen un diablito que le pegan cada vez que quieren que caiga gente, para que en algunos casos, hay algunos que dicen, Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte, que fue un poco inesperado, pero la charla se hizo muy interesante porque hablábamos de los simbolismos, de todas estas cuestiones ritualísticas y comentabas algo bien interesante, ¿no? Que hacían en las cárceles, Verónica, sobre un diablito, algo así. sí, hay una leyenda, ¿no? Que tienen un diablito dibujado en la pared y algunos reos, cuando quieren que caiga gente nueva, porque, digamos, ya están hartos de que los traigan como encargo, le golpean o hay algo que quieren, le tienen que golpear a ese diablillo y entonces, por arte de magia, les aparece, ¿no? Entonces eso se ha convertido como una leyenda urbana, la Bueno, verdad no sé, no he ido, digo, sí, he claro. entrado al reclusorio y demás, pero como práctica y eso visita escolar, ¿no? Pero fuera de eso, no sé, se maneja como una leyenda urbana, ¿no? Y por ejemplo, hay también la otra que le hacían a una jóvenes, ¿no? Había una creencia que también es una leyenda urbana, pero me parece muy chistosa, Ajá, cómo eso se puede generar en ritualizaciones, ¿no? Se puede generar un ritual de una cosa absurda, ¿no? Que también, así. no sé ahora si exista, pero antes era una botella de contemporáneo, así se llamaba. Igual, ¿no? Le daban unos golpecillos y querían como que continuara la fiesta o abriera más alcohol, igual le daban unos golpecillos y caía la banda, ¿no? En ese entonces Y se usaba mágicamente, la palabra banda, ¿no? Caía la ajá, banda y entonces caía con las telas, caía con no sé qué, bla, 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 ¿no? Y entonces fue como muy curioso, como en anécdotas que hemos tenido a lo largo de la vida, de repente sin querer queriendo o en cosas absurdas, ¿no? Como estas leyendas urbanas, será verdad, será mentira, uno lo hace y resulta que sí coincide, ¿no? Hay algunas cosas que dicen.
Yo no sé si es por arte de magia, por obra del Espíritu Santo, porque se alinean los planetas o no sé qué, pero eso sí lo pudimos comprobar. Y creo que es un poco del misticismo y el esoterismo que se juega en torno también a los rituales. Por eso hay que tener cuidado con los charlatanes y los impostores, ¿no? Sí, eso es muy Catemaco, por ejemplo, importante. es una de las regiones de Veracruz Ajá. donde se tiene mucho, no solo bajo la creencia, sino se conservan muchos chamanes, ¿no? O muchas personas que hacen como rituales, las limpias y demás, etcétera. Pero sí hay que tener cuidado con quién se hace. Yo lo hice en algún momento, sí asistí a Catemaco, por ejemplo, bueno, Ahí no me hace mal, ¿no? O sea, no busco generar mal a otros y demás. Y fue muy extraño en mi situación lo que se produjo ahí. Me dijeron, nadie te está haciendo mal de ojo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me puse a chillar. Lo que sí me dijeron es que hay como ujú. una tristeza que me invade, o en ese momento había una tristeza que me invadía, ¿no? Como que si algo me acompañase, ¿no? Es como parte del misticismo, vayan a creer o no sé qué, pero fue como una cosa muy chistosa. Y lo que sí hay que tener cuidado de con quién vas, porque Sí, sí se genera mucho lucro y hay mucha charlatanería y que es que se todo se teje en debe a... relación a tu historia y a cómo pueden lucrar con tu historia, sí, por supuesto, y con Y es que eso todo se hay que debe tener cuidado. al marketing, tiene que ver el marketing, como te decía, porque hoy actualmente sabemos que está de moda esto de los, terapia, ¿cómo le llaman? Personal, Transpersonal, pero tiene otro nombre que es como, terapia, donde tiene de todo un poco, ¿no? Y le ponen holística, Reiki y le ponen no sé qué más, y como saben que a la gente le llama la atención, pues dicen, ah, de aquí soy, ¿no? A la gente le llama la atención también que todo sea eficaz, rápido e instantáneo. Entonces, una de juega las mucho la ventajas, superstición. sí, una de las ventajas que tuvo éxito esta Marilyn Code precisamente fue que decía, yo puedo eliminar la depresión en 2 semanas, ¿no? Eso es algo increíble y obviamente es falso. Entonces, todas las cuestiones que parecen mágicas, ahí aprovechan muchos charlatanes, ¿no? Yo en lo personal he convivido con muchos chamanes. Antes de ser psicólogo, me dedicaba mucho a eso. Conozco de antemano mucho de las tradiciones de los chamanes y demás. Y sé cuándo son de verdad y cuándo no. Hay ciertas características que te pueden denotar, ¿no? Una de ellas es que el chamán verdadero pues va a hacer la ayuda por ayudarte a pesar le pagues o no. Eso es una. Y los chamanes tienen un profundo respeto a la naturaleza, ¿no? Inclusive a los animales. Ahí también te das cuenta. Y la número 3 es que es congruente con lo que dice, hace, piensa, ¿no? Ese es un verdadero chamán. Entonces, sí, de que no caigan en ciertas cuestiones ahí engañosas, ¿no? Hay verdaderos chamanes hoy en día, sí, nada más que es difícil encontrarlos porque precisamente como ellos no buscan la publicidad, ¿verdad? Su publicidad de ellos es solamente de boca en boca. Entonces hay que dejar de creer más en la publicidad y creer más en la gente. Eso es mi pensamiento, ¿no? Pero es interesante lo que tú mencionas del diablito, que yo no me sabía esa, pero es súper interesante, ¿no? Por ejemplo, los que están en las cárceles de los maras, ¿no? Eh, Todos los tatuajes que traen en un cráneo son muertes que ellos provocaron. Entonces dices, bueno, también es un ritual, de alguna forma, porque tienen ellos sus rituales de iniciación también. Cuando entras ahí ya no sales, ¿no? O sea, es así, te lo advierten. Y pues siempre el ritual tiene que ver con ese sentido de protección, como decir, mira, pues yo mato, pero a mí me protege la Santa Muerte, ¿no? Son rituales en los cuales evocan a un ser más grande, con poderes más grandes que el humano, para decir, él me protege, ¿no? Yo recuerdo hasta un meme bien chistoso donde estaba el ángel de la guarda, ¿no? Cuidando a un rockero, y de repente llega la Santa Muerte y dice, a un lado que a los rockeros los protejo yo, ¿no? Entonces, entre risa y, no, pero pues es eso, ¿no? O imaginar, por ejemplo, en dos personas que creen en la Santa Muerte, ¿no?
y que uno es abogado y otro es ladrón, y uno va a defender sus intereses y el otro los suyos, dices, ¿a quién va a ayudar, no? Pues va a ayudar al que realmente, bueno, en el caso de que ayude a alguien, ¿no? En ese supuesto, pues va a ayudar al que dé más sacrificios, como bien se dice, como tú lo comentabas, ¿no? Se tiene la idea de que el sacrificio es como el combustible del Dios, ¿no? Por así decirlo. Sí, o sea, juega mucho la superstición, juega mucho la creencia, juega la fe, efectivamente. Y creo que por eso tiene esta afectividad y esta efectividad, ¿no? Sí llega un momento en donde si no hay nadie más que escuche, generalmente uno le da una plegaria a las deidades, a Dios, ¿no? Para sentir como esa conexión de no sentirse solo, o Ujú. que es el último recurso de antes de abandonarse y de abandonarlo todo, me parece, ¿no? De generar esa soledad y vivir en ese vacío. En ese sentido, sí tengo como mucho respeto en estas conexiones, porque yo lo he hecho en muchos momentos de mi vida, más allá si soy o no, o cuestionar esa cuestión, valga la redundancia, de si soy religiosa o no. Creyente sí, en algunos momentos, como todos en algunos momentos se puede decir que he perdido la fe, pero de alguna u otra manera encuentro un camino en lo personal. Puede ser muy Buen debatible camino. esto, sí, por supuesto, y en otra ocasión no podemos generar este debate con bases mucho más sólidas y desde donde entendemos. Pero bueno, al final del día es como alimentar esa fe y esa esperanza. Que sí creo se juegan mucho las supersticiones, sí se la apuesta mucho y demás, y creo que sí hay que establecer la diferencia entre cuando la creencia se convierte en algo aberrante, ¿no? En algo que Obsesivo, ¿no? digamos, ya se vuelve como el control de tu vida, ¿no? Y que Automático. estás a la espera siempre de que se cumpla y si no se cumple, pues también dejaste que la vida se te corriera, ¿no? Creo que ahí ya viene una cuestión mucho más obsesiva, ¿no? Donde se tuerca ya una cuestión como mucho Más más, incluso de sintomática. patológica, ¿no? Sí. Y que puede generar muchos embates en la vida y afectar muchas cosas, sí, sí lo creo, ¿no? Nos puede llevar a la locura, por supuesto, el amor mismo nos lleva conduce a la locura, ¿no? Entonces, sí hay una línea muy ligerita, ¿no? Que puede dividir una cosa de más. No quiero jugármela entre hasta dónde, hasta qué punto uno es normal, ¿no? Hasta qué punto Sí, porque el orar, el hacer rituales son como cuestiones normales, ¿no? Digamos que entran dentro de la norma, podría jugármela un poco acá. normalizados. Cuando Sí. empiezan a convertirse en algo enfermizo, ¿no? Ahí un poco generaría como debate. Pero al final del día es como esa fuerza de las palabras, que en esa parte, bueno, en psicoanálisis siempre elaboramos un discurso, le apostamos a la palabra, al decir, al no decir, ¿no? Eh, Lacan en algún momento igual le pareció como bastante interesante la escritura oriental, ¿no? La lectura oriental que tenía respecto, lo voy a poner así, del ser, no se maneja como tal el ser en Oriente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este sujeto o con esta otra cultura oriental, ¿no? Que se dirá hay un vaciamiento. Entonces voy a empezar a hacer como lecturas respecto a este sentido del vaciamiento que involucra, la meditación que involucra. No es el domeñamiento como tal de las pulsiones, por ahí hay una lectura desde el malestar o el porvenir, una ilusión, ¿no? Que se la apuesta como que tenía Freud respecto a estas prácticas orientales que se entiende como si hubiera un domeñamiento de las pulsiones. Me parece que no hay. Hay un vaciamiento que involucra tener un contacto en tu interior, hacer silencio no es algo fácil. En uno de los encuentros con el esposo de Florentina, que él es budista, y entonces nos hizo ahí un breve tallercito, un encuentro con la meditación. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia, al compartir, dije, a mí se me generó el caos cuando estaba con los cuencos y todo ese sonido, todos esos sonidos, a mí me generaron caos. No era un malestar, era una cosa extraña que voy a decir, no tuve pensamientos, no tuve imágenes, de repente esos sonidos se jugaban y había como un sentido del Big Bang, el universo, y era un Ah, caos. ¿provocaba sonidos o cómo?
Sí, había Ok. sonidos, llevaban cuencos y entonces producían en algunos momentos como hacían lecturas, estuvo bastante bonito como dirigió, pero vuelvo a lo mismo, no es, vuelvo a lo mismo y vuelvo a lo diferente, ¿no? O sea, como por ejemplo, desde la mano de un budista y hacer una introducción a la meditación, hacer una semilla para comprender un poco esta cuestión de la meditación, que se hace la diferencia en, digamos, la introducción que se hace del budismo a un poco la adopción que se tiene desde el coaching, por ejemplo. Él nos decía, esto no es un taller de coaching, Ah, pues sí, ¿no? hay mucha Y diferencia. entonces me pareció bastante interesante porque dije, bueno, en mi experiencia que logré transmitir, porque nos preguntaron qué pasaba ahí en los momentos en donde estábamos intentando estar en silencio, qué se producía, yo dije, a mí me produjo caos. Entonces ahí amarró como esto primero que dijeron, es que esto no es un taller de coaching, no es una meditación al estilo coaching, donde se le apuesta el positivismo, ¿no? Donde se aspira a que no haya estas pulsiones o estos sentires, por decirlo de alguna manera, caóticas, ¿no? Hablando en función de mi experiencia, ¿no? Y entonces ahí hay un quiebre que dices, claro, la meditación no apunta tanto al domeñamiento de las pulsiones, como en algún momento se entendiera las palabras de Freud, sino es la posibilidad de escuchar el caos para poder hacer silencio luego. Y es como un vaciamiento de esos pensamientos que no van en función de un endomeñamiento, sino de una Y es eh, que, forma de ajá, converger en estas fuerzas pulsionales, ¿no? La resonancia que se va produciendo y estar en un estado de calma, ¿no? Como esto, digamos, puedes, y es como una metáfora que yo empleo ya en mi vida, ¿no? Es como una burbuja estando en el mar, te golpea, te golpea, te golpea, y eso no significa que no te traiga de más, pero hay una cuestión que protege, ¿no? sí es Que de como, alguna manera hay cierta estabilidad. Yo no lo veo como este sentido de homeostasis. Ahí sí como que difiero en la lectura que se hace Freud en alcanzar un estado homeostático, no, porque no lo veo como una cuestión solamente biológica, es una cuestión en donde uno va navegando en función de ir sorteando esas mareas, porque golpeado siempre vas a estar. La cuestión es y, ahí cómo, aunque bueno, estés golpeado, puedas ajá, ir ajá, convergiendo. porque es interesante lo que mencionas, bueno, la meditación en sí, muchos no la entienden o no la comprenden, porque la han visto a través de personas, que no tienen esa cultura, ¿sí? Oriental, ¿no? Que de ahí de viene, en principio, pues no se puede, porque decían, no puedo dejar de escuchar mis pensamientos. A ver, no se trata de que dejes de escuchar tus pensamientos porque tu mente va a estar activa, sino que esos pensamientos de la mente que no te afecten, que los dejes pasar, que te atraviesen. Entonces, esa es una cuestión más pura de la meditación, ¿no? Ahí es interesante lo que tú mencionas por estos sonidos, ¿no? Que provocaban cierto caos, ¿no? Y el caos deviene, tarde o temprano viene la creación, ¿no? Que de hecho hasta los griegos lo decían. Todos los dioses venían del caos. Entonces, de alguna forma, de ese caldo primigio, que es el caos, pues tenemos que obtener la calma, de alguna forma, ¿no? Que hasta hay diferentes tipos de meditación, ¿no? A mí la que más me ha gustado en algún momento, pues fue la de escuchar tu propio ritmo cardíaco, ¿no? Sentir tu corazón. Esa es una de las más preciosas que a mí me ha parecido en la meditación, que sería un tema bastante interesante y lo propongo para una futura ocasión, para no desviarnos tanto del tema, ¿no? Regresamos un poquito a lo de los rituales, y ya como para ir cerrando, ¿te parece? Sí, claro. Y los rituales, bueno, la recomendación que se les hace, ¿no? Es que no hay que ser tan obsesivos con los rituales. Si tú crees que algo te va a ayudar, pues ocúpalo, pero también ten en cuenta que tú tienes que hacer cosas para que sucedan en la realidad, ¿verdad? Es como decían, te quieres ganar la lotería, pero pues compra tu boletito, ¿no? Diario. ¿Quieres ser mejor persona? Pues involúcrate a ser una mejor persona, a ser una mejor pareja, a ser un mejor padre, a ser un mejor hermano. Involúcrate en eso, no le des la vuelta, ¿no? Esa es como la recomendación.
y también pues que comiencen el año, si es posible, también con un proceso terapéutico, ¿por qué no? Porque todos estos procesos nos ayudan a fomentar precisamente el autoconocimiento. La terapia es eso, ¿no? Fundamentalmente. Y pues sí, como tú decías, o sea, respetamos todas las religiones, respetamos todos los rituales que puedan llegar a tener, pero sin dañar a otro, sin dañar a un ser vivo, no matar animales, no tratar de controlar a otra persona, ¿no? Y sobre todo no ser obsesivos. Esa es la recomendación, ¿no? Y que hay rituales muy bonitos, ¿no? Hay rituales muy amenos, por así decirlo. Y sobre todo saber que pues, las recompensas de todo en la vida también se dan por el trabajo. Trabajo, me refiero a trabajo interno, ¿no? Un trabajo interno en el cual tú, de autoconocimiento, de autoexploración, de saber por qué soy como soy un poquito más que el año pasado, ¿no? Como, Así es, si hay que hacer un ritual, hay que empezar por justamente replantear esa parte, ¿no? En ese juego de si seguimos aspirando a la felicidad, es también como revisar lo que nos produce nostalgia, ¿no? O sea, lo veo con algunos de mis analizantes que cierran con mucha nostalgia y bueno, eso en lugar de dar posibilidad de continuar y deseando lugar a un deseo, pues da un lugar a un deseo, pero de morir, ¿no? Porque es como tener a sentirse abrumado por esto que se repite y tener esta sensación de que no hay posibilidad de hacer algo. Finalmente ahí es como poner resistencia y decir, bueno, aunque el destino ya esté escrito, por decirlo de algún modo, pude decir que luché hasta mi último aliento, ¿no? O sea, me resistí a ello que ya estaba escrito y eso valió la pena. Por solo eso valió la pena vivir. ujú, Y creo que con eso sería el mensaje que les dejaría. claro, En este nuevo año, ¿no? Si preguntarse un poco por esta cuestión de si hay posibilidad de cambio, de transformación y escuchar a su deseo, aunque sea de muerte, de ahí también da lugar a poder vivir y aspirar a vivir. claro. Porque hace valorar de alguna manera lo que se tiene en vida, ¿no? O lo que no se tiene en vida. Esa es como una de las cuestiones muy paradójicas y contradictorias de eso, ¿no? De Si no hecho, tiene sentido sí, continuar porque se va a repetir un año nefasto como el anterior, bueno, hay o no tiene por qué. posibilidad de, ¿no? De que esto pueda cambiar, pero involucra sacrificio. O sea, si hay algún cambio, involucra sacrificar, digamos, o la apuestas a quedarte donde estás, involucra sacrificar tu vida, ¿no? O sea, esa es la paradoja. Si lo Lo haces analizamos, bastante de forma inconsciente, sí, ¿no? Si le apuestas a esto, a querer renunciar y transformar, por supuesto que te obliga a renunciar a eso que fue, así es. ¿no? Y ahí entonces vendría como este sentido del cierre para dar comienzo a otro. Y Claro, esos son muchos rituales que tienen que ver. La quema del monigote, por ejemplo, en algunas regiones de México, ¿no? Se hace en función de eso, quemar lo viejo ujú, para dar lugar a lo nuevo. Y si lo quieres ver, es un vacío que se requiere generar para que haya posibilidad de lo nuevo. sí, sí, incluso, bueno, la misma tanatología nos dice que la vida, la apreciamos mejor cuando sabemos que tenemos la muerte al lado, o sea, que siempre se puede presentar. De alguna forma, el ser seres finitos nos ayuda a apreciar cada instante, ¿no? Eso nos dice la tanatología. Y la tanatología, contrariamente a lo que se piensa, no habla de muerte, habla de la vida, procesos de vida después de la muerte, de un ser querido o después de la muerte propia. Entonces, la tanatología también tiene sus aspectos muy positivos, ¿no? Hay una frase que a mí me impactó en algún momento, donde yo vi en un cartel, estaba una mariposita monarca y decía, la mariposa monarca vive veintitantos días, no recuerdo exactamente, y sin embargo vale la pena vivir, ¿no? Y sin embargo vale la pena vivir. O sea, esa frase me impactó. Y dije, es hermoso porque la naturaleza también nos demuestra con estos procesos cuán valioso es un ser, ¿no?
Sí, o sea, parece que la lectura de cada quien ese es lo contradictorio y lo paradójico. Para algunos, vivir 20 días es un corto tiempo y dirás, tenía muchas más ganas de vivir, pero es el tiempo que viviste, ¿no? Ujú. Y hay otros que los viven longevamente, pero cada año es de un constante y continuo sufrimiento que se vuelve una agonía el vivir, ¿no? Ujú. Eso es finalmente lo que habría que cuestionarse, replantear, reestructurar, reflexionar, analizar, como lo quieran ver, ¿no? Y sí, como tú dices, ¿no? Si hay posibilidad de pasar un acto analítico, ¿no? De dar chance de desanudar muchas de esas cosas, muchos de esos pensamientos en un espacio de análisis, pues bueno, bienvenidos, ¿no? Le seguimos apostando desde la pandemia hasta ahora como a estos espacios de escucha, a estos espacios de salud mental, ¿no? Muchos le apuestan este año por la estabilidad mental y bueno, ¿eso qué significa, no? Que son Seguir en la bienvenidos a búsqueda de la las sesiones felicidad, bueno, virtuales. ¿eso qué significa, no? Para lograrlo, para conseguirlo, estamos conscientes de lo que eso nos pide, queremos hacer el Y que se vayan compromiso. quitando mitos, ¿no? Yo creo que cada vez la gente tiene menos mitos acerca de la psicología y del rol, la función del psicólogo. En el caso del psicoanalista todavía hay muchísimos mitos más y pues contradicciones mismas de la gente, pero se va quitando poco a poco, ¿no? Que no le tengan miedo al psicólogo, que no le tengan miedo a ir, porque sí, la primera vez da miedo, porque es algo desconocido, es alguien que no conoces, es un proceso desconocido en tu vida, pero conforme lo vas conociendo, créeme que te va a ayudar a generar grandes cambios. Y no lo digo por mí, lo digo por todos mis pacientes que he tenido, que así me lo refieren. De mis pacientes, yo creo que el 90%, 90 y tantos por ciento lo dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué no conocí al psicólogo o este proceso antes de, por qué no lo conocí antes de casarme, por qué no lo conocí en la adolescencia? Pues porque te lo negaste, ¿no? Porque escuchaste más a la sociedad, escuchaste más al amigo, escuchaste más a la abuela de que, no, pues mis consejos te funcionan más, hijito, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación. Claro, o sea, finalmente es buscar el consejo y el consuelo de la familia, de los amigos, creo que también es algo que no se debe perder, ¿no? O sea, creo que es un ritual que no se debe Eso sí perder también, nunca. ¿no? Pero sí creo en la finalidad de que un acto analítico, un encuentro con el diván, por supuesto, hablando desde el psicoanálisis, ¿no? Ir a psicoterapia, es una forma de encuentro y desencuentro distinta y eh, finalmente la voz que se escucha y la que se tiene lugar es a la tuya, ¿no? Porque justo, ¿qué tanto la voz de los otros pueden influenciar o no en relación a tener esa postura que uno va a tener en vida y en la vida? Sí, Sí creo en las diferencias totalmente, ¿no? Sí, sí creo que ha habido casos, pero bueno, siempre le apostamos a la confidencialidad, a la ética, a esta posibilidad de no sentirte juzgado ni tener crítica diferente de el trabajo que luego llega a ser o el consejo que te puedes recibir de los amigos, ¿no? Si hay una diferencia abismal entre ir a análisis, ¿no? O a psicoterapia que tener la entonces, escucha y el consejo de un amigo. ujú. Pero los dos son valiosos. La verdad es que son valiosos y también habría que apostar por las amistades porque también hemos tenido Los muchas dos son pérdidas que nos valiosos, recuerdan esto. pero hay algo importante que también, que no podemos dejar o que no podemos parar es el tiempo, ¿no? Recuerda que el tiempo va hacia adelante. Cronos, el Sí. dios más temible de los griegos, ¿no? El que come a dioses. Entonces hay que también tener en cuenta que el tiempo pasa y que pues el consejo de un amigo es valioso, ¿no? Hasta el punto en el que tú también dices, ¿cuánto tiempo puedo soportar esto? Claro, finalmente quien se tiene que hacer oído y un buen oído es uno mismo, ¿no? O sea, porque otros te Sí, pueden aconsejar renuncia y si uno no quiere renunciar también, o sea, sí. mira, cuánta razón tenía mi amigo, no lo escuché. Pero Ujú. bueno, el punto es que ambas son espacios muy valiosos, pero sí hay una constante invitación en decir, bueno, si aspiras a esta sanidad mental o esta salud mental o esta cosa que no encuentras en tu alrededor, bueno, es apostarle a que vayas a un análisis y una psicoterapia. Y ese sería como el mensaje de dar, ¿no? Así es. De los rituales.
No creo que todos sean favorables, no creo que todos sean, te den la felicidad que buscas. Hay algunos que exigen, como bien lo dijiste, para sacarte la lotería, jugar a la lotería todo el tiempo, ¿no? Compra tu boletito, ¿no? Nada más es con que es suficiente con que lo desees, lo decretes, lo pongas Así, en con 12 eso de los papelitos, en decretos. tus 12 deseos de las Ajá, uvas. No, no exacto. es suficiente. Para ser rico hay que trabajar, Ujú. no hay de otro, ¿no? Y pues bueno, por un año más con Zona Psique, por este espacio, Carlos, Sí, gracias. de poquito en poquito que otro grano se sume más, ¿no? Y pues que este año sea, como le dijeron los chinos, de conocimiento y de trabajo, ¿no? Exacto. Sí. Y pues yo les deseo también a todos los suscriptores que tengan un excelente año, en sus familias mucha salud, amor y sobre todo pues autoconocimiento también. Es un año en el que se apuesta, como dices, a la salud mental y pues agradezco el que nos hayan seguido hasta acá, ¿no? A esas personas que nos han seguido, que tal vez no sean muchas, pero que les agradecemos el favor de su atención. Pues muchas gracias, Vero. También te deseo para ti un excelente año, para ti y tu familia, y que pues este año sea muchísimo mejor, ¿no? Gracias, y pues ahí estamos en comunicación. Nos Pues veríamos en un la abrazo a próxima. todos y pues arrancamos. Y que el psicoanálisis los acompañe. Y que el rico psicoanálisis sea la fuerza que los acompañe.